Hola, bienvenidos a nuestro sexto tema y aquí vamos a hablar de nuevo con Chile, obviamente, ya para los años 1970-1990, o sea, el quiebre de la democracia y el retorno a ella. Por ende, vamos a hablar sobre el gobierno de la Unidad Popular de la UP de 1970 a 1973. Aquí vamos a tener que es el gobierno de Salvador Allende Gossen, que es uno de los gobiernos más estudiados y analizado no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. El resultado de esta elección para presidente fue de 36,22% de votos sobre 34,89% de Jorge Alessandri. Recordar que en este periodo no existía la segunda vuelta ni tampoco el sistema binominal de la Constitución de 1980. Para que el Congreso aprobara la elección de Allende, la democracia cristiana creó un pacto de garantías democráticas firmado con la Unidad Popular, la democracia cristiana. Es así, estos apoyarían a la elección de Salvador Allende para el cargo de presidente. Es al único presidente que se le exigió firmar garantías constitucionales. Ahora, las opiniones son encontradas en este gobierno. Para uno fue un triunfo los marginados, de aquellos que por largos años habían luchado por tener acceso al poder, pero para otros es un periodo oscuro en la historia de Chile. Aquí vamos a ir con uno de los aportes de este gobierno, que es la nacionalización del cobre. De acuerdo al nuevo gobierno, el cobre era el sueldo de Chile. Las enormes ganancias, mucho más de 120 millones de dólares anuales, debían ir ahora en beneficio del país. El gobierno de Allende impulsó la nacionalización del cobre. La nacionalización fue aprobada por unanimidad en el Congreso en 1971, o sea, todos en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha, aprobaron, todos, que el cobre tenía que ser chileno en este caso. Permitió al Estado convertirse en el único dueño de las minas. La gran minería del cobre fue controlada por la Corporación del Cobre, Codelco, lo que se ha considerado como uno de los eventos económicos claves para el desarrollo de nuestro país. Siguiendo con la nacionalización del cobre y tras esta incorporación en la industria minera de Codelco, el Estado comienza a gestionar las expropiaciones de las minas que estaban en manos extranjeras. En 1972 tenemos la acción de la Kennecott y la Anaconda fueron traspasadas al Estado chileno. El traspaso de la propiedad a manos chilenas no provocó las ganancias esperadas debido al sabotaje de Estados Unidos para impedir la venta de repuestos a las maquinarias chilenas y el retiro del personal especializado. La aceleración de la reforma agraria, y aquí vamos a tener que en el gobierno de Frei Montalva se generaron grandes expectativas, pero el alcance del proceso fue limitado. Solo el 18% de la tierra arable fue expropiada entre 1965 a 1970, lo que provocó un descontento entre los campesinos. Para 1972 no existían ya propiedades que excedieran las 80 hectáreas básicas. Esto se debió porque los terratenientes diversificaron, o sea, dividieron su patrimonio para tener menos de 80 hectáreas. El gobierno de Allende, ante esta situación, diversificación del patrimonio, empleó una provisión de la ley de reforma agraria que permita expropiar un terreno de menos de 80 hectáreas que no fuera usado. Por ende, con esta reforma agraria vamos a tener que durante el proceso de la reforma se expropiaron 4.401 predios que equivalen al 35,3%. En total fueron 39.869 familias favorecidas. Se traspasaron tierras a la administración estatal, cooperativas y asentamientos campesinos. Con respecto al territorio mapuche, el gobierno de Salvador Allende utilizó la reforma agraria para la devolución de tierras usurpadas a las comunidades mapuches. La nacionalización de la industria. Aquí vamos a tener que la Unidad Popular tenía el propósito de nacionalizar lo más significativo de la industria del país.
Por ende, el Estado, a través de la Corfo, era dueño y controlaba la industria del acero, el petróleo, las refinerías, los ferrocarriles, la en Chile, las telecomunicaciones, estatización del sistema financiero, entre otros. Controlaba el 40% de la producción manufacturera. En conclusión, los logros del gobierno Salvador Allende fueron: estatizó las áreas clave de la economía, nacionalización del cobre, profundización de la reforma agraria, congeló los precios, perdón, aumento de los salarios de trabajo, garantizó 1 litro de leche diaria para todos los niños y niñas del país, un billete de 500 escudos con la firma de Alfonso Nostroza, presidente, y Jaime Berrío Mesa, gerente general del Banco Central en 1971, año de la nacionalización del cobre, el salitre y el hierro. Con esta nueva moneda se logró agilizar la economía doméstica. La influencia internacional del quiebre de la democracia y la polarización en nuestro país. Tenemos que tomar en cuenta que primero hay que entender que el quiebre de la democracia en Chile está inmerso dentro del contexto mundial que se vivía en el periodo, que era la Guerra Fría. La influencia de Estados Unidos, la cual difundía una ideología capitalista y un profundo anticomunismo, va a estar de la mano con la doctrina de seguridad nacional. Es una concepción militarista del Estado que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares, la influencia de la Revolución cubana en Latinoamérica, y en septiembre de 1973 el país se encontraba en una profunda crisis económica, social y política, incrementada por la crisis económica mundial de 1973 y por la intervención de Estados Unidos debido a su proyecto FUBEL de la CIA. Los factores internos que motivaron a la polarización y al quiebre van a ser el desarrollo vertiginoso de la inflación, o sea, aumento de precios tremendo, la polarización política, la disminución de la producción nacional, agitación social permanente y progresiva, paralización de los colegios profesionales y transportistas, huelga de estudiantes y universitarios de oposición, acción de grupos paramilitares de ultra izquierda y ultraderecha, la politización de las Fuerzas Armadas patrocinadas por la doctrina de seguridad nacional, la falta de capacidad de negociadora de los partidos políticos, especialmente el Partido de Centro y de la Democracia Cristiana. Factores que motivaron el quiebre. Va a ser el plebiscito fechado para el 12 de septiembre de 1973, para el sí o el no de la continuidad del gobierno Salvador Allende, que se buscaba realizar pero nunca se llevó a cabo porque antes que se concretara la información oficial sobre el plebiscito, los militares generaron el golpe de Estado el 11 de septiembre. Presión política e intervención de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Es por eso que aquí vamos a tener el proyecto FUBEL de la CIA. Este proyecto, también conocido como el Track 2, es el criptónimo de la CIA para las operaciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia. Ahora, estaba destinada a debilitar al gobierno Salvador Allende y promover un golpe militar en Chile como en este caso, como dato, de acuerdo a la criptonomía de la CIA, que está dirigido el descifrado FU, representa a Chile y en las operaciones de la CIA. Por otra parte, se desconoce el significado de Bell, aunque en idioma inglés significa cinturón, por lo cual en una posible traducción sería el cinturón o correa sobre Chile. En el proyecto se declara la intervención económica de Estados Unidos en un bloqueo comercial a Chile para impedir un buen término del gobierno de izquierda, intervención pagada a periódicos para difundir un ambiente de crisis interna hacia el mercurio, pagos a grandes industriales para dejar de producir, y avalaba una futura intervención militar, un golpe de Estado. Por ende, vamos a tener el golpe de Estado de 1973 con esta icónica imagen que ha dado vuelta al mundo.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden dieron un golpe de Estado. Pronunciamiento militar lo llamaron los partidarios del golpe. En La Moneda, el presidente Salvador Allende se informó de la gravedad de la situación y que el alzamiento contaba con el apoyo de toda la rama de las Fuerzas Armadas. Su decisión fue resistir hasta el final y no renunciar a la condición de primer mandatario de la nación. Alrededor de las 11 de la mañana, el Palacio de la Moneda fue bombardeado. Es en este contexto en cuando el presidente a través de Radio Magallanes da su emblemático último discurso, del cual podemos mencionar: tengo fe en Chile y en su destino. Superará este momento gris y amargo. Mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirá las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. A pesar del bombardeo, los defensores de la moneda resistieron 3 horas. Al mismo tiempo se producen varios combates en Santiago y en provincias, pero el personal de la moneda fue tomado prisionero, aún con vida en ese entonces. Al final retiraron el cuerpo del presidente Salvador Allende, que tomó la decisión de quitarse la vida antes que entregar el gobierno que el pueblo le había encomendado. Con este hecho comienza un periodo oscuro de nuestra historia, que bajo el yugo de la dictadura de Augusto Pinochet se eliminaron las libertades individuales y se dio campo abierto a las violaciones de los derechos humanos, como prisión preventiva, encarcelamiento sin juicio, tortura, exilios, desapariciones, entre otras. Para que nunca suceda algo así, debemos conmemorar el 11 de septiembre, porque un país sin memoria es un país sin historia. Primero vamos a tener que la junta militar que se hizo el poder fue sumiendo este poder con los cabecillas que hacen el general Augusto Pinochet, el almirante José Toribio Medina, el general del aire Gustavo Lee y el general de carabineros César Mendoza. La junta militar no parece haber tenido al comienzo un claro plan de gobierno, solamente era quitarle el poder a Allende. En la imagen vamos a tener al señor César Mendoza, de Carabinero, después lo sigue José Toribio Merino, el alcohólico, de la Armada, después Augusto Pinochet, del Ejército, y por último Gustavo Lee, el que era conocido como el más terrible de los cuatro. Las acciones inmediatas de la Junta Militar van a ser suspensión de la Constitución de 1925, opinión personal, la mejor constitución, la implantación del estado de sitio y el toque de queda, la disolución del Parlamento, la proscripción del partido político de la Unidad Popular. Eso quiere decir que lo mandan a la ilegalidad. La restricción de las libertades civiles, la supresión de toda actividad sindical, el control de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, la toma de prisioneros a cualquiera que se le catalogara como opositor al régimen militar, los campos de prisioneros políticos donde se torturaba y desapariciones, exilio a opositores al régimen militar, intervención a las universidades, intervención a empresas e industrias, disolución de sindicatos y control de la vida pública y privada. ¿Qué medidas tomó la dictadura? En este caso, por medio del decreto ley 527 del 26 de junio de 1974, el general Pinochet asumió el poder ejecutivo con el título de jefe supremo de la nación y en diciembre un nuevo decreto cambió el título por el de presidente de la República. Se autonombró presidente. Con el propósito de gobernar el país de una forma autoritaria, se realizaron cambios que permitieron que la dictadura durara 17 años y que se proyectase hasta el presente. ¿Con qué se proyecta hasta el presente? Con la Constitución, obviamente. Medidas de la dictadura militar.
Supresión del Estado de Derecho, como ya sabemos, la Junta Militar limitó la libertad de las personas y la participación política, cerró el Congreso Nacional, prohibió los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, eliminar las elecciones de las autoridades políticas, establecer la censura y el toque de queda, control de los medios de comunicación como radio, televisión y prensa escrita, toma de prisioneros y exilio, cualquiera que fuera opositor al régimen, y creación de campos de prisioneros y concentración por todo Chile. Hasta la fecha se han logrado contabilizar 1000 estructuras que tenían el objetivo de ser campos de concentración. Tenemos intervención a escuelas, universidades y empresas. Y en la fotografía estamos viendo cómo los militares quemaban libros y obras de arte asociadas a movimientos políticos de izquierda o que solamente fueran escritas por autores de izquierda. En este caso fueron eliminando estos textos. Puede haber sido una novela de amor, pero se quemó también porque el autor era de izquierda. Medida de la dictadura militar. Debe obtener la promulgación de la Constitución de 1980. Se realizó un plebiscito de cuestionable legitimidad para aprobar una nueva constitución, el cual fue criticado por varios sectores políticos. Estos fueron algunos de sus principios. Establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la liberación política progresiva. Existe existencia de senadores que no eran elegidos por la población como senadores designados y senadores vitalicios. Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987. Se le dio continuidad al régimen hasta 1989. Se instaura un sistema binominal de elecciones reemplazando el sistema proporcional. ¿Qué quiere decir? Sistema proporcional, el que tiene la mayor cantidad de votos se queda con el puesto. Sistema binominal es la agrupación política que concentra la mayor cantidad de votos, es la que se queda con el puesto, no el que tenga más votos. Instauración de una democracia protegida, régimen autoritario. La constitución del 80 es una constitución de democracia protegida. Es una constitución hecha para la dictadura y la tenemos hasta el día de hoy. Esta constitución sigue vigente en la actualidad y fue reformada en el 2007 por el gobierno de Ricardo Lagos. Reformada algunas cosas, no todas. De ahí vamos a tener la policía militar en este caso. Vamos a tener servicio militar, el SIM. Vamos a tener servicio de inteligencia naval, la SIN. Vamos a tener también el servicio de inteligencia de Fuerza Aérea, la CIFA. Y el servicio de inteligencia carabineros, la SICAR. Todos ellos van a estar unidos inicialmente en la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA. Pero como la DINA era tan extrema para la opinión pública y opinión mundial, decidieron desintegrarla y crear algo muy igual a la DINA, que sería la Central Nacional de Informaciones, la CNI, que es la policía secreta del régimen militar, de la dictadura. Tal cual como la Gestapo y las SS eran para Hitler, la CNI era para Chile. De ahí vamos a tener el neoliberalismo en nuestro país. En la foto tenemos a todos los creadores de este neoliberalismo. La teoría llegó al país por unos economistas de la Universidad Católica que habían estudiado en la Universidad de Chicago, que era el centro intelectual el que se expandieron las ideas neoliberales. Estos economistas encontraron un campo propicio durante la dictadura, a pesar de ciertas reticencias iniciales de un sector de los militares. Estos estudiantes acababan siendo los teóricos de la instauración del sistema en Chile. Entre ellos se encontraban Sergio de Castro, Pablo Barahona, Álvaro Bardón, Sergio de la Cuadra, bastante de los denominados Chicago Boys, que formaron parte de los gobiernos pinochetistas de la época. Medida de la dictadura militar. Tenemos el establecimiento de un nuevo modelo económico. Se impuso un modelo neoliberal y una política económica acorde. Da inicio a una reestructuración profunda del Estado como
reducción de gastos y funciones del Estado, menor intervención del Estado en educación, salud, vivienda y pensiones, otorga plena libertad a la iniciativa privada, privatización de la mayoría de las empresas estatales, crea las condiciones que permiten el libre juego de la oferta de la demanda en el mercado. Las exportaciones ascendieron y se diversificaron a costo de la industria nacional. Fin del Estado benefactor y rol empresarial del Estado. El Estado se limita a regularizar a los privados. En 1975 se redujo el gasto público. Se crea el impuesto al valor agregado, el IVA. O sea, gracias a la dictadura nosotros estamos pagando IVA. Se aumentan los impuestos, se estableció un régimen de ajuste salarial, lo que significó una disminución en los salarios. La tasa de desempleo llegó al 17% en 1975 y en 1976 se inició un crecimiento económico, lo que provocó que la inflación disminuyera desde un 341% a un milagroso 9% en 1981. Pero el milagro económico tiene un fin. El denominado milagro económico parecía todo un éxito, pero tuvo altos costos en la vida económica, como la quiebra de numerosas pequeñas y medianas empresas, el aumento de la cesantía entre 1982 al 83 llegó al 30%, aumento de la familia en condiciones de pobreza, entre 1970 al 80 el porcentaje de la pobreza creció de un 28 a un 44%, y en 1982 el sistema entró en una crisis. El gobierno intervino en apoyo a los grandes grupos empresariales, ojo, intervino a los grandes grupos empresariales y creó los programas de empleo como el POG. Para amortiguar el desempleo, el gobierno crea el PEM, Programa de Empleo Mínimo, y el POG, Programa de Ocupación para Jefes de Hogar. Privatización de unas 400 empresas estatales como Endesa, Chilectra, Entel y ANSA, CAP. Implementación de reformas previsionales que reemplazó al sistema de reparto por un sistema de pensiones de ahorro previsionales personales, donde el trabajador solo podía elegir una administradora de fondos de pensiones, las AFP. O sea, gracias a esta constitución y al gobierno militar, nosotros nos vacunaron con las AFP. La creación de un sistema de salud pública donde la administración quedó a manos de las municipalidades. Junto a ello se crea un sistema de medicina privada y las instituciones de salud previsionales como las ISAPRES. Por ejemplo, aquí tenemos un reportaje de la época donde decían que el reajuste de las pensiones va a ser igual cuando se pensionen las personas del sistema antiguo a las pensiones actuales. Recordad que en el sistema antiguo, las personas que todavía siguen quedando estaban sacando una pensión de 1 millón de pesos. Hoy en la actualidad la pensión promedio para el 80, no, para el 60% de la población es de 130.000 pesos y para el restante 230.000 pesos la pensión. Solo eso. El milagro económico. En general, en materia económica se pasó de un modelo de desarrollo hacia adentro hacia un modelo de desarrollo hacia afuera. El modelo neoliberal que facilitó el ingreso de productos importados y al mismo tiempo activó áreas en las que Chile tenía una ventaja comparativa, como la forestal, la pesquera y la frutícola, que se transformaron en sectores de exportación. El resultado fue lo que se conoce como el milagro económico chileno en 1977 hasta el 81, que integró económicamente a Chile al mercado internacional. En el 71, un 73% de las exportaciones chilenas estaban representadas por el cobre y en el 81 era solo el 43%. Con todo, se dieron también situaciones complejas, en especial el aumento de la cesantía y la grave crisis económica de 1982, que respondían tanto a factores internos como externos. Esto despertó el malestar social y se intensificaron las protestas económicas que se mezclaban con las peticiones de carácter político. La derecha y la dictadura militar chilena. En este caso tenemos que el proceso analizado va a agarrar que la derecha posee una identidad cultural propia de una evidente origen cristiano-católico y esta unidad de creencias explica tanto su cosmovisión como su ejercicio práctico del poder político o
socioeconómico. Fue bajo esta comprensión histórica que se analizaron pragmáticamente los principios legitimadores de la matriz ideológica doctrinada de la élite conservadora chilena, principalmente porque ella es capaz de responder primero por la razón y luego por la fuerza. Cuando su sobrevivencia como grupo privilegiado está en peligro de desaparecer, así aconteció ante la serie de reformas progresivas que se aplicaron bajo los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, pero especialmente de Salvador Allende. La derecha chilena, antes de perder su poder cultural tanto en su totalidad como en sus alcances sociopolíticos, reacciona. Así aconteció cuando el gobierno de la Unidad Popular asumió el proyecto. La Escuela Nacional Unificada estaba aterrados, pues su marco cultural conservador dominante, el que legitimiza el injusto orden social de Chile de unos pocos sobre otros muchos, estaba en peligro de desaparecer. Desde ese momento ellos aceleraron lo que consideraban como su legítimo derecho de rebelarse ante un poder del Estado. La derecha lo hizo con un violento golpe de Estado. Este hecho da fuerza les permitió no solo salvaguardar su tradicional autoridad social en el país, sino que bajo el nuevo escenario político le otorgó la Constitución de 1980 reforzar ese sistema. Las tradiciones principales legitimadoras de la matriz ideológica de la doctrina de la derecha están representadas en la Constitución de 1980 que garantiza su dominio cultural en Chile. La violación a los derechos humanos y el exilio. La Junta Militar comenzó las formas inmediatas a reprimir y violar los derechos humanos de sus opositores, mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y tortura. Debido a esto, muchas personas se exiliaron en otros países, ya sea de manera obligada o voluntaria. A inicios de 1980, la dictadura asesinó a 15.000 opositores del régimen, 2.200 detenidos desaparecidos, 164.000 exiliados, más de 150.000 presos repartidos en más de 1.000 campos de concentración, centrales de detención y tortura para hombres y para mujeres. El 80% de los presos son obreros y campesinos. En la imagen tenemos al Estadio Nacional siendo campo de concentración para las violaciones. Tenemos el acatamiento de la orden y la sumisión total de la población, control total de la sociedad y la política. Para esto se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, 1974, y la DINA es la policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su objetivo es detectar, detener, sin juicio y eliminar enemigos del régimen dentro y fuera de Chile. La DINA fue reemplazada por la CNI, la Central Nacional de Informaciones, con el mismo poder que la DINA y funcionó desde 1977 hasta 1990. ¿Hubo personas e instituciones que se opusieron a la dictadura? Claro que sí. A inicio de la década de 1980 comenzaron las protestas masivas en contra de la dictadura, motivadas por una grave crisis económica que se produjo, un aumento del desempleo, la reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos, el malestar por la represión y las violaciones de los derechos humanos. De que tenemos el Comité Pro Paz, conformado por representantes de diversas iglesias. Esta organización se encargó de dar apoyo jurídico, económico, técnico y espiritual a quienes eran perseguidos por el régimen y sus familias. Después se crea la Vicaría La Solidaridad de 1975. Augusto Pinochet solicitó el cierre del Comité Pro Paz, por lo que el cardenal Raúl Silva Enrique fundó la Vicaría de la Solidaridad para continuar con la defensa de los derechos humanos. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se creó en 1975, cuyo principal objetivo fue que las personas pudieran conocer el paradero de los familiares detenidos. ¿Cómo se puso fin a la dictadura? Primero, la Constitución de 1980 establecía un plebiscito en el 88. A ello se sumó el gran apoyo que obtuvieron las protestas y las movilizaciones sociales, la presión internacional y el rol que juzgaron distintos actores como la Iglesia Católica,
o Amnistía Internacional. Esto obligó a la dictadura a abrirse al diálogo con los líderes políticos de la oposición que buscaban un retorno a la democracia. Por ejemplo, se permitió que algunas personas exiliadas volvieran al país y se acordó que una transición al sistema democrático. En el año 1988 se realizó un plebiscito en donde se consultó a la ciudadanía por la continuidad de Pinochet por 8 años más, opción sí, o terminar con la dictadura y llamar a las elecciones presidenciales y parlamentarias, opción no. El destino del país está en juego. Después de 15 años de régimen militar, los chilenos decidirán a través de un plebiscito entre el regreso a la democracia y la permanencia del general Pinochet. 5 de octubre, 1988. Más del 92% de los ciudadanos acuden a las urnas. La hora final del régimen. Tras horas de tensión e incertidumbre, el gobierno reconoce la derrota. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Después de 17 años, el retorno de la democracia. Con la fuerza de mi voz. Con el plebiscito tenemos que el 5 de octubre de 1988 Augusto Pinochet corrió solo y llegó segundo. El plebiscito tenía un objetivo claro: validar a Pinochet y sus aliados en el ámbito nacional e internacional. La campaña Las campañas televisivas ayudaron a difundir masivamente la represión y otras acciones del régimen y fomentar la coordinación de la ciudadanía. Los spots de 15 minutos que se transmitieron diariamente revelaron mucha información que gatilló conversaciones y una rápida actualización de las percepciones respecto al funcionamiento de la dictadura, enfatizando la represión, que por la censura y represión militar no había tenido espacio mediático en el ámbito nacional. Aquí tenemos pasquines de la época, portadas, por ejemplo, la cuarta: votamos por Chile. El Fortín corrió solo y llegó segundo. La tercera: triunfa el no. También de nuevo el Fortín: adiós general, adiós carnaval. El gobierno reconoció el triunfo del no. En el plebiscito, las opciones gubernamentales obtuvo el 43% de las preferencias y la oposición, o sea, el no, el 57%. Ello significa llamar a elecciones libres para elegir un nuevo presidente en 1989. En resumen de los periodos presidenciales de 1990 al 18, vamos a tener que desde el plebiscito de 1989 se llama elecciones libres, comienza un periodo de transición a la democracia encabezado por una concentración de centro-izquierda que en sucesivos gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Gracias, Chile. Gracias por el voto de millones de ustedes. La hija del general. Muere el general Bachelet, víctima de la tortura. ...1979... Tras el exilio, vuelve a Chile a trabajar en democracia. Su historia y carisma, unida a las nuevas demandas ciudadanas, la llevarán a la presidencia. Michelle a la moneda. Pero hay alguien que estaría, sin duda, muy orgulloso en este momento. Un hombre al que quisiera poder abrazar esta noche. Ese hombre es mi padre. ha intentado anular la imagen del gobierno autoritario, retomando la senda del presidente representativo de los chilenos.
Se lograron algunas reformas a la Constitución de 1980 que buscaba democratizar la institucionalidad chilena. Uno de los logros fue la eliminación de los senadores designados y los vitalicios. En marzo de 2010, Sebastián Piñera se convirtió en el primer presidente de derecha elegido democráticamente desde 1958. Para el 2014 vuelve la presidenta Michelle Bachelet representando a la coalición Nueva Mayoría y el 11 de marzo del 2018 Sebastián Piñera llegó por segunda vez al mandato. Preguntas para ejercitar. Tenemos: ¿cuál o cuáles de los siguientes acontecimientos internacionales influyeron en la polarización, o sea, la división del escenario político en Chile? 1. Revolución cubana. 2. La difusión de las ideas comunistas. 3. La creación de la Alianza para el Progreso. Y 4. La formulación de la doctrina de seguridad nacional. ¿Correctas? ¿O cuál sería la correcta? La A, solo la 1, solo la 2, la 1 y 4, la 2 y 3 y la 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Pistas: difusión de la idea comunista no, porque eso venía desde el año 1917. Así que la 2 no. Ya con eso le digo una pista, ustedes sigan con lo demás. Siguiendo con preguntas, la apertura económica de la década de 1980 favoreció el desarrollo de nuevos rubros de exportación, algunos de los cuales son relevantes para la economía actual. Entre ellos son la agricultura y la industria, la uva y bienes industriales, los productos mineros y pesqueros, los productos forestales y frutícolas y los derivados de la ganadería y la pescadería. Recordar, la industria ya estaba, la agricultura también. Por ende, ya saben eso. ¿Cuáles van a ser los nuevos productos que Chile va a empezar a exportar y los que hoy en día también sigue exportando? Ahí tiré una pista. Siguiendo con las preguntas, tenemos: tras la recuperación de la democracia, se realizaron reformas constitucionales que buscaban democratizar la institucionalidad chilena. Entre estas reformas se encuentran la eliminación de los senadores designados vitalicios, la reducción del periodo presidencial a 4 años, la eliminación del Consejo de Seguridad Nacional. Solo uno, uno y dos, uno y tres, dos y tres, uno, dos y tres.